Bien, entrerriosnoticias.ar nos encontramos junto a Julio Tabacci, reconocido ciudadano de nuestra ciudad, reconocido y respetado ciudadano de nuestra ciudad de Victoria. Julio, bueno, nuestra visita, nuevo aniversario, tiene que ver de lo que fue el golpe de Estado, ya son 50 años. Bien, el recuerdo de Haroldo, su hermano. Un 17 de marzo de 1977, ustedes reciben una carta de Montoneros donde, bueno, ahí les dicen en esa misma carta que había que recibirla, leerla y destruirla. Bueno, les avisaban de la desaparición de su hermano Haroldo. Sí. Julio, primero, conozcamos a Haroldo, recordémoslo. Haroldo fue a la escuela primaria aquí cerca, nomás a pasos, a la escuela Brown. Nosotros cuando vinimos de Lucas González, sí, él hizo la escuela primaria acá en la escuela Brown. Sí. Muy buen alumno, con mis padres estaban orgullosos también porque recibieron, además de las buenas notas, era muy buena persona. Y terminada la escuela primaria, la secundaria fue en el Kennedy. En los 5 años de la escuela Kennedy, él fue muy buen alumno y al final de los 5 años, él tuvo el mejor promedio de toda la escuela. Fue abanderado del Instituto Kennedy. Abanderado con el mejor promedio. Y en ese momento, el Banco de Entre Ríos era el mejor alumno y al abanderado de esa escuela, le daban la oportunidad de un trabajo en el banco, en cualquier lugar de Entre Ríos. Lo cual él lo rechazó porque la idea de él era estudiar periodismo. Se fue a Buenos Aires con unos familiares. Primero buscó trabajo para solventarse sus gastos y después fue a inscribirse en periodismo, en la cual no tuvo lugar. Consiguió el trabajo, entonces él consiguió trabajo en el Ateneo. Estuvo ahí... Ateneo, que dejemos en claro, es una de las librerías más importantes del país. Exacto. Sí. Y bueno, ahí estuvo desde ese entonces hasta que se fue al servicio militar. Bueno, él al no conseguir el periodismo se fue a la UBA, a la Universidad de Filosofía y Letras, en donde estudiaba, trabajaba y estudiaba. Eso fue durante 4 años. En el servicio militar iba pidiendo prórroga por estudio y por trabajo. Eran 3 años que se le daban y cumplidos los 3 años tuvo que presentarse al servicio militar. Ahí estuvo también con muy buen concepto hasta señor graduañante. Y en un momento ellos lo llamaban compañeros. Apartaron a 14 de esos compañeros y nunca más se supo. Entonces sabía que el 15 era él. Y en el primer franco desertó. Y no volvió nunca más. No volvió nunca más. Y ahí fue donde lo persiguieron. Estuvo bastante tiempo prófugo y errante de un lado a otro, hasta que un día encontró el fin de él. Fue en un lugar que nosotros no tenemos certeza, pero sí sabemos que fue un día que yo no lo tengo en mente, que le quitaron la vida. Bien, y luego ustedes reciben la carta. Claro, recibimos la carta que decían, no me acuerdo, tenía una frase de Montonero, que lo habían matado y eso era todo. Y a la carta la recibe doña Irma, exacto, Irma Bisotto de Tabacci, sí, su madre, y bueno, ella recibió esa carta aquel día. Exacto, y bueno, ahí, pero la carta esa no se destruyó enseguida, porque esa carta era un medio para reclamar, no por vida, sino por el cuerpo.
y nunca se consiguió. Hasta hubo pericia ósea y todo, pero nunca se dio. Nunca llegó el cuerpo. No. Julio, ustedes son oriundos de Lucas González. Sí. Llegan acá a Victoria cuando vos ya eras adolescente, 16 años, Haroldo tenía 7 años. Es decir, que Haroldo vivió Victoria con más intensidad. Por supuesto. Más intensidad, vivió toda su infancia, adolescencia. Siempre Haroldo fue así, digo, desde el momento, fue el mejor alumno en el Instituto Kennedy. Quiere estudiar periodismo, pero termina en la en la Facultad de Filosofía. Digo, él siempre tuvo inclinación por las letras, fue un gran lector, estudiaba mucho. Sí, no, era muy, además de estudiar, era muy, captaba lo que él leía, lo que escuchaba, lo que leía, lo captaba y tenía mucha síntesis hacía. Él leía una página entera y te lo resumía con palabras certeras en pocas palabras. Julio, tus padres, hablemos de Fioravanti, de Irma, ellos, digo, ¿o qué él les comentaba respecto de lo que era su vida allí en Buenos Aires antes, digamos, cuando va a estudiar, él está en la Facultad de Filosofía? Estamos hablando que en esa época y en esa década era un foco importante de todo lo que vino en ese momento. Digo, ¿él les comentaba de Montoneros? No. ¿Nunca dijo nada? No, al principio no. Él siempre nos comentaba de su trabajo, del estudio. También nosotros en algún momento le preguntamos si estaba en pareja. No, en pareja no, dice, tengo muchos amigos, pero en pareja no. Y en una oportunidad vino acá a pasear con una amiga, él nunca dijo que era pareja, él siempre dijo un compañero, una compañera. Una compañera, bien. Y bueno, después ya después ya del 76, cuando esto se empezó, entonces las cartas ya eran muy pocas, y el texto de la carta era muy escueto. En una oportunidad, él sí le dijo, mandó una carta con una sigla y que venía. Que iba a venir a Victoria. Después, el viaje a Victoria lo canceló para ir a Paraná, para no perjudicar a la familia. Él tenía miedo que la policía o quien fuere tomara represalia con la familia. Él los cuidaba a ustedes. Claro. Y bueno, tan es así que el día que él estuvo acá, en vez de venir a Paraná o acá a Victoria, él eligió un lugar en la ruta. Y en ese lugar en la ruta... ¿La última vez que lo vieron? La última vez. ¿Fue toda la familia o fue solo tu padre? Fuimos alternando. Ajá, bien. Primero fueron ellos, después fue mi hermano. Vos incluso me decías que vos no lo juzgás a tu hermano, que vos considerás que él terminó su vida por un ideal. Así es. Yo no lo puedo juzgar porque hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o estuvo mal. Él, como ser, siempre dijo que él nunca usó un arma para matar, nunca mató a nadie. Y bueno, eso se los dijo a ustedes. Sí. ¿Cuál era el miedo? Estaban preocupados cuando él les comenta que está en Montoneros. Mira, la preocupación nuestra fue la vida de él. Sí. Porque honestamente hasta el día de hoy yo no sé si estaba bien o estaba mal. Porque los montoneros, en definitiva, había dos clases de montoneros, ya se sabe. Bueno, él según decía que él estaba en la parte más bien, no en la parte de... Yo te preguntaba si tus padres estaban muy preocupados por él. Mis padres y que claramente sí. Todos estábamos preocupados por él. Ahora él se preocupaba por cuidarnos a nosotros. Y bueno, nosotros nunca tuvimos un solo problema y nunca me sentí... Después con el tiempo me di cuenta de que sí, que hubo una persona que
se acercó mucho para ver la idea que yo tenía. Pero yo ideales políticos nunca tuve. ¿Alguien se acercó mucho a vos pensando tal vez que podría encontrar el reflejo de tu hermano políticamente? No. Claro, a ver si yo tenía la misma idea que mi hermano. Exacto, por eso. Ajá. Bueno, después se dio cuenta que no era así. Porque yo te digo, yo la idea política, yo no tengo ideales políticos. Más, a mí me han invitado más de una vez para participar en política. Buena política, eso me encanta. Pero buena política, últimamente, desde que yo de que voto, no veo la claridad en los políticos. Entonces, por eso no acepto. ¿Qué te dejó a vos, Haroldo? Haroldo, como mi hermano, me dejó el mejor de los recuerdos porque era muy suelto, cariñoso, compañero. Sí. Y esos son uno de los recuerdos que más me quedaron. Y cada vez que me acuerdo de él, que es permanente, yo me quedé con esa imagen. La imagen que yo conocí, la demás la desconozco. La imagen de ese hermano amoroso, ¿Sí? compañero. Que vivió con nosotros hasta que él se fue. Después yo te digo, un tiempo más, sí, hubo relaciones, él venía, había cartas más concretas, más lindas, hasta que después pasó lo que pasó. Cuando empezaron a mermar, que vos en tu relato ahí destacás, después hubo un tiempo que comenzaron a mermar las cartas. ¿Ustedes ahí ya sentían que algo raro podía pasar? Ya sabíamos. Ya sabían. Ya sabían. Entonces por eso, viste, tampoco... mi mamá, ella intentaba escribir, pero tampoco le podía escribir a él. O sea que ahí hubo un intercambio, él estaba en una pensión. Y entonces mi mamá iba a la pensión, había ido en 2 o 3 oportunidades y se había contactado con la señora de la dueña. Entonces le escribía a la señora, la dueña, para tener noticias de él. Bien, y le contestaba. Sí, por supuesto. ¿Vos recordás cómo se vivió en Victoria eso? ¿Cómo se vivió en Victoria después que se supo que tu hermano ya fue un desaparecido y demás? ¿Vos recordás cómo se vivió en Victoria eso? ¿Cómo lo vivieron tus padres? Digo, seguramente... No, bueno, eso es indescriptible. No, eso no te puedo dar datos porque eso fue... Mis padres murieron con la esperanza de que lo iban a ver, sí. Nunca se resignaron. Y bueno, en mi caso me costó un montón, hasta el día de hoy, lo siento y me parece que lo tengo que ver en algún momento. Como hermano mayor, como protector. Simplemente por el cariño, por el amor que teníamos nosotros somos muy de familia, somos tanos, muy cariñosos y muy afectuosos. Ustedes se protegen entre ustedes. Y nos protegemos, no sé si protegernos, nos damos cariño. Es importantísimo, sí. Bien. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, enormemente agradecida, y sobre todo también para que podamos conocer y recordar a Haroldo, porque mucho se habla de él y siempre se lo recuerda en este tiempo, siempre cada 24 de marzo, siempre se lo menciona a él aquí en Victoria, pero era bueno y quería poder conocerlo. ¿Quién fue Haroldo? Haroldo fue un gran estudioso, ex abanderado del Instituto Kennedy, estudiante de filosofía, pero su espíritu era periodístico, él quería ser periodista. Así es. Exacto. Bueno, muy bien. Julio, muchas gracias. Al contrario, un gusto. Gracias.